Amén. Bendiciones para todos los que se están conectando en este momento. Estamos aquí desde Posadas Misiones. Damos gracias a Dios por su misericordia. Ustedes quieren visitarnos, pueden hacerlo. Ahí aparece la información del teléfono para que puedan comunicarse con nosotros y nosotros después estaremos dando la información. Pero aquí estamos, Posadas Misiones, una ciudad muy linda en donde la verdad Dios nos ha traído para poder hacer la obra del Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia ya en Marcos capítulo 13. Quiero que lo tenga ahí. En este día le traigo un consejo que me lo puso así de parte del Espíritu Santo para que en toda nuestra vida podamos confiar plenamente en la palabra de Dios. Yo creo que esa es una de las cosas maravillosas que el Señor ha dejado acá en la tierra. El Señor dejó la Biblia, la palabra de Dios, y es impresionante porque si nos ponemos a pensar, tan solamente con ponernos a pensar de que la palabra de Dios nunca ha pasado de moda, ya es un milagro. Todos los libros, enciclopedias y todo lo que usted quiera, libros extraordinarios que se han escrito y que hemos escrito, pero yo también he escrito algunos cuantos libros, pasan como de moda en cierta manera. De moda digo por decir en un sentido, pero nunca la palabra de Dios pasa de moda. Pero cuando uno va a la Biblia, se da cuenta que la Biblia es tremendo, es el diario, ¿verdad? Que en él podemos encontrar todo lo que está relacionado con el futuro, con lo que está sucediendo, con todas las cosas que podemos ver en el mundo. Podemos ver que la Biblia nunca pasa de moda. La Biblia está vigente, pero completamente. Quiere decir que si ese milagro es evidente, debemos de confiar plenamente en la palabra. En esa palabra, porque es una palabra profética, totalmente, que todo el mundo debe de ponerle atención. Incluso muy pocas casas en el mundo, me imagino, no tendrán una Biblia. Quizás está ahí, está empolvada, está tirada, está por ahí, pero todos están asociados con la palabra de Dios. Para que este libro pueda mantenerse, ¿verdad?, vigente y que todo el mundo, la mayoría, lo respete, significa que hay algo divino, ¿verdad?, que está ahí. Para unos hay algo verdadero, para otros, como nosotros, ¿verdad?, es verdadera toda la palabra de Dios. Sabemos que hay, pero miles de versiones, si queremos llamarlos así, pero la palabra solo es una, ¿verdad? Hay muchas versiones como para darle más bien el sentido, como para poder entender mejor. Hay paráfrasis, lógico, hay Biblias que han sido trastocadas también, que cuando ya tiene un conocimiento uno debe de verificar, ¿verdad? Totalmente, pero la Biblia se ha escrito en todos los idiomas. Y las diferentes versiones que hay, lo que hacen en aquellos que estudiamos la Biblia, es enriquecernos para poder entender un poquito más a Dios. Fíjense qué maravilla es esto. Por eso yo quiero hablarle a usted y quiero aconsejarle que ponga completamente la confianza en la palabra, porque la palabra es, pero tremenda. La Biblia dice que la palabra es como el agua que nos limpia. Incluso allá en Timoteo 3:16, si no me equivoco, dice que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense todo lo que la palabra de Dios nos da. Incluso sería bueno tomar un hábito de leer un proverbio diario. Los meses, por la mayoría, traen 31 días. Bueno, 31 días sería bueno leer un proverbio cada día. Recuerdo yo que cuando hice ese experimento en mi vida, aprendí un montón de cosas. Porque uno aprende, pero cantidad de cosas. Ahora porque leo otras cosas, estudio otras cosas, me deleito en otras cosas, pero ese hábito a mí me llenó mucho de sabiduría, de entendimiento y de muchas cosas que realmente me hizo bien para mi vida diaria, ¿verdad? Porque la Biblia hace bien.
porque por medio de ella incluso nos van a juzgar. Dice, todos los seres humanos van a ser juzgados por la palabra. O sea, por eso es que nunca ha dejado de ser. Mire, hay cosas que Dios ha dicho en su palabra que son para la iglesia que Cristo ha redimido. O sea, el Señor ha dejado la Biblia como testimonio para que la iglesia, aquella que ha recibido a Cristo, pueda mantener como un testamento, un testamento como una herencia que debemos de cuidar, que está ahí, porque ahí están todas las directrices, todas las cosas que son para nosotros y que nosotros debemos, ¿verdad? No solamente reclamarlas por la sangre de Cristo, sino adoptarlas como nuestras. En otras palabras, la iglesia debe de creer como una verdad absoluta para que en el tiempo se cumpla. Si nosotros creemos de esa manera y le pedimos a Dios que aumente incluso hasta nuestra fe, porque incluso los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque muy poca fe tenemos para poder creer. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el Señor dijo estas palabras, para ir entrando en materia. Dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Oyó? Todo va a pasar, pero la palabra no pasará, y eso es cierto. Mire, ya han pasado casi 7,000 años desde que el hombre, 7,000 años se van a cumplir, desde que el hombre fue criado. Y allá se escribieron el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y eso ha estado por años, miles de años ahí. Y siempre, hermano, la palabra ha tenido su cumplimiento. Porque todas las cosas pasarán, pero mi palabra, la Biblia, no pasará. Esto quiere decir que lo que Dios ha dicho en la Biblia tendrá su cumplimiento, y en la historia así ha sido. Y es que eso es lo más tremendo cuando yo me pongo a pensar en eso, pues yo soy un estudioso de la Biblia, y de seguro usted también, de cómo he visto yo el cumplimiento profético de la palabra. O sea, lo que falta es muy poco, porque y está relacionado para la tribulación. Por eso, hermano, el cristiano debe de confiar con todo su corazón, porque cuando Dios suelta una palabra profética, es porque se va a cumplir. Por eso dice un versículo, se los digo de antemano, para que cuando se cumpla, no digan que nunca se los dije. O sea, les digo de antemano lo que va a suceder. Y es verdad, se ha cumplido. ¿Qué es una palabra profética? Una palabra profética es una proclamación y un consejo divino que viene de la mente de Dios. Esa es una palabra profética. Repito, es una proclamación y un consejo divino que viene de la mente de Dios. La Biblia viene de la mente de Dios. Eso sí, la palabra profética que Dios ha hablado a veces necesita un tiempo de espera que difiere para todos. Es decir, para todos nosotros difiere porque para unos se cumple muy pronto, para otros tiene un tiempo de espera más allá, para otros es inmediato, para otros Dios tiene que ver cuánto maduran para poder recibir una palabra profética. Por ejemplo, mire, Caleb y Josué, podemos ver nosotros que esperaron 40 años. Fíjense, 40 años, porque quizás esa palabra era para una generación. Y esa generación, lógicamente, esperó 40 años porque los que no creyeron iban a morir. Es decir, como no creyeron, Dios dijo, bueno, los que van a entrar a la tierra prometida, que yo les prometí, donde fluía leche, miel, bendición, etcétera, solo van a entrar aquellos que han creído a la palabra profética. Por lo tanto, toda la generación de 21 años para arriba van a morir.
Y de los 21 años para abajo van a recibir la bendición. Porque yo no les profeticé a ellos, les profeticé a los padres de esa generación. Y ellos no han creído, excepto Caleb y Josué van a ser los únicos que van a entrar a la tierra, porque ellos sí han confiado plenamente en mi palabra que dijo Moisés que sucedería. El hecho está, hermano, que ellos ancianos, antes pues el anciano duraba mucho más, va, tenía una longevidad enorme. Y Caleb entró a los 84 años. La profecía se le dio a los 40 años, ¿verdad? No, a los 44 años. Y esperó 40 años. Y así también Josué. Eran ya hombres, pues, ancianos. Pero cuando Josué le pregunta a Caleb, ¿cómo estás, Caleb? Después que pasaron los 40 años. Porque el Señor me dijo que ya les traigo la tierra. Y que a ti y a mí lo iba a entregar porque teníamos un espíritu diferente. ¿Qué te parece? ¿Podés todavía luchar? Y Caleb le dijo, todavía tengo la misma fuerza. Desde aquel día que Moisés nos dijo que esa tierra nos iba a entregar Dios, tengo la misma fuerza para entrar y para salir. Ah, bueno, dijo, entonces vamos, tomala, que es tuya. Entonces para ellos pasaron 40 años, para nosotros tal vez ya 40 años, ya no creo que estemos aquí, va. No va a ser así, va a ser menos. Eso sí, estos hombres, Caleb y Josué, aprendieron a confiar plenamente en la palabra de Dios. Aprendieron a confiar en ella. Sé que no es nada fácil y que el Espíritu Santo debe de tratar con nosotros para creer en ella, pero debemos de tener en cuenta ese principio. Aparte, mire, estos hombres sentían la seguridad porque la creían y confiaban en lo que Dios había dicho claramente por boca de su cobertura, por boca de Moisés. Allá en Deuteronomio Dios le había hablado a Moisés y le había dicho que le dijera al pueblo que los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. A veces Dios nos habla como ministros para que, inspirados por el Espíritu Santo, podamos decir cosas que Dios está poniendo en nuestro corazón para que la iglesia crea y para que en el futuro inmediato o el tiempo que Dios determine, esas palabras se cumplan. Y yo he visto muchas cosas en Dios cumplirse, no solamente aquellas que hemos hablado, sino también en mi persona. También hay que destacar que una palabra profética puede ser para un acontecimiento futuro muy lejano, pero el Espíritu Santo puede hacer que se haga vida en parte en el tiempo presente. Es decir, hay palabra profética acá escrita, por ejemplo, para que entienda, que es lo que le quiero transmitir, que es para el milenio. Otra palabra profética es para el futuro, cuando partamos de esta tierra. Otra es para la tribulación. Otra palabra profética es para vivir plenamente aquí en la tierra con Cristo y con todos los salvos. Hay palabras que son, hermano, específicamente para alguien, ¿verdad? Pero si alguien la toma, Dios puede cumplirla. Vamos a poner ejemplos. 2 ejemplos voy a dar. Uno que me viene ahora y el otro que lo tengo anotado acá. Por ejemplo, Pablo está en la cárcel con Silas, ¿verdad? Ya lo sabe, se convierte el carcelero de Filipos en esa experiencia cuando tiembla la tierra, se rompen las cadenas y el carcelero de Filipos se iba a matar. Y Pablo lo ve desde abajo, desde allá, en cepo, allá, en lo oscuro, porque no había luz. Y miren una visión que arriba, allá en la puerta, el carcelero de Filipos se iba a matar, porque pensó que todos los presos se habían escapado. Y Pablo dijo, no te hagas nada, todos estamos aquí, no te mates. Y dice la Biblia que ahí creyó, porque Dios en ese sufrimiento de Pablo y Silas, que fueron golpeados, heridos,
maltratados, Dios tenía el propósito de salvar al carcelero de Filipo. Imagínense usted, porque en realidad el propósito era salvar al carcelero. Pero a Pablo le habían apaleado, 39 azotes le habían pegado. Y nosotros, una cosita, estamos dudando, y hay un propósito, porque siempre hay un propósito. Entonces, él dice, no te mates. Bueno, señores, dice el otro, yo he visto un milagro aquí tremendo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo, mira, lo que puedes hacer, ¿verdad? Otro dicho, no confíes en el Señor, si mira, nos han apaleado aquí todos. No, lo primero que le dijo, mira, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Palabra profética. Entonces dijo, bueno, señores, yo los llevo a mi casa ahora, en este momento. Como a las 12 de la noche, dice la Biblia que Pablo y Silas fueron con el carcelero, o Bernabé era, fueron, hermano, a la casa, se convirtió toda la familia y los bautizaron esa misma noche para tener una salvación completa. ¿Qué trato de decir? Que lo que Pablo le había dicho al carcelero de Filipos y ser salvo tú y toda tu casa era para el carcelero, no era para todo el mundo. Pero usted, como yo, si creo esa palabra profética y la hago vida para mí, entonces se cumple, se puede cumplir. Porque tú las estás haciendo vida, pues. Tú le estás creyendo que tu familia, tu casa, tu gente va a ser salva. Pero no es para ti. Estás creyendo confiadamente en la palabra profética. Estás confiando plenamente en esa palabra que fue soltada y está en la Biblia escrita. ¿Me explico o no? Otra, mire, que esta es más tremenda todavía. Porque esta palabra allá en Hechos capítulo 2, versículo 15 en adelante, es una palabra que se le dio a Joel, al profeta Joel. Una palabra que se iba a cumplir plenamente allá en el milenio, en el futuro. Pero Pedro en un momento la sacó de contexto y la metió para la iglesia. ¿Oyó bien? La metió para la iglesia para que la iglesia pudiera disfrutar un poder del siglo venidero. O sea que muchas cosas nosotros podemos disfrutar del siglo venidero. Por ejemplo, volar. Bueno, yo he volado, acabo de volar hace unos 2 días, 3 días, en sueño. Claro, yo quisiera volar en vivo como voló Felipe. Eso va a ser en el futuro. Ustedes saben que Felipe, un día le dijeron, prendete ese carro, donde iba un eunuco leyendo el libro de Isaías. Y le dijo, ¿qué lees? Algo concerniente al Mesías. Bueno, el Mesías es el que vino a morir. Y bueno, ¿y qué hago? Bueno, convertirte a Cristo. Dice que lo convirtió a Cristo ahí. Después sintió el deseo de bautizarse y lo bautizó en un charco. Pero dice que luego el Espíritu Santo lo arrebató. Voló y de repente se encontró en la ciudad de Azoto. Quiere decir que voló. ¿Me explico? Pero fue algo, es que no sé cómo explicarlo, pero yo lo he vivido muchas veces en sueños. Bueno, a cada rato. A mí me pasa eso, hermano, hace años. Que en sueños yo sé, estoy soñando y digo, estoy soñando, quiero volar, Señor, y me tiro a volar, hermano. Eso va a ser en el futuro. Cuando lleguemos allá arriba, vamos a ser como Cristo. Porque somos hijos de Cristo. Entonces, esto que está aquí, que le voy a leer, es para el futuro. Pero la iglesia lo está viviendo hoy. Y Pedro lo sacó y dijo así. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y sigue en el versículo 15, 2:15 de Hechos. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis. Pues apenas es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Era. Porque cuando vieron que el Espíritu Santo descendió con fuego en cada uno de los 120 personas que estaban en un culto, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar todos en lengua y se miraban como que estuvieran borrachos.
Porque hay momentos que cuando estás hablando en lenguas parecía que está borracho uno. Dijo, no, estos no están borrachos, sino que dijo, mire, sino esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Joel estaba profetizando para el futuro, pero esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Párese ahí un momentito. El Espíritu Santo ya vino, pero no está sobre toda carne. ¿De cuál es la revelación que podemos sacar ahí? Ahora está sobre toda carne que le cree a Dios. ¿Me explico? Pero allá en el futuro va a estar sobre todos. Porque hasta el más tonto dice, se parará y irá al camino de santidad. Va a venir un tiempo en el futuro, en el milenio, en donde todos van a ser tremendos. Y entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero pues, los hijos y hijas están profetizando. Por ejemplo, Felipe tenía 4 hijas. Y dice que las 4 hijas profetizaban. Vuestros jóvenes, dice, verán visiones. No solo tendremos jóvenes de visión en la iglesia, sino jóvenes serán fuertes en el Señor, como Sadrach, como Mesac, como Abednego, como José, ¿verdad? Como todos aquellos tremendos, Daniel, que se menciona en la Biblia. Y también otros, ¿verdad? Que desde su juventud hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Vuestros jóvenes verán visiones, dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mire qué tremendo eso, porque ahora el ministerio de los ancianos yo lo considero que es cuando Dios se glorifique en ellos en el final de sus días. Por eso es que un anciano de ese tipo, de este calibre, de lo que está profetizando acá, vive feliz. Vive feliz, digo, no está pensando como otros ancianos que están diciendo, ¿cuándo me voy de esta tierra? Ya me quiero morir porque no aguanto la vida, ¿va? Pero estos ancianos que está hablando aquí son ancianos que van a ayudar a la iglesia con sueños. Cuando llegas a la edad, 70 años para allá, se le considera que ya es una persona anciana, ¿verdad? Ahí, entonces Dios va a empezarte a dar sueños tremendos como para poder ayudar a tu familia, a la obra de Dios principalmente, porque de ellos está hablando ahí, y soñarán sueños para regular cosas. Pero note usted, esto está fuera, y el versículo 18, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, otra versión dice, y darán mensajes proféticos. Note que va a venir un tiempo en donde volvemos al principio eterno, en donde no había mujer ni hombre, sino que todo era parejo. Y para ahí vamos. Ahora Dios puso reglas de sujeción por razones eternas, por razones de lo que pasó en el pasado eterno, que no nos vamos a meter ahí todavía porque no es eterno. Ahora, note usted, esto está fuera de contexto y de todo orden, pero fue tomado por el Espíritu Santo para que la iglesia lo disfrutara antes de tiempo. Quiere decir que tú y yo, si creemos plenamente a la palabra de Dios, vamos a disfrutar de cosas que son para el futuro, de bendiciones, de cosas extraordinarias, como los dones, pues. Los dones para el futuro. Allá, palabra de ciencia. Va a ser fácil porque vas a poder conocer el pasado y el presente de las cosas. Como Cristo. Él sabía qué es lo que hablaba la gente. Vas a poder conocer la palabra de sabiduría, lo que viene en un futuro inmediato. Vas a conocer el discernimiento, vas a poder discernir las cosas, porque vas a estar completo. Vas a tener la fe totalmente intacta. ¿Por qué?
porque el don de fe se va a manifestar de una forma extraordinaria. Milagros, porque vas a hacer y vas a ver milagros, pero sorprendentes. ¿Ah? La profecía va a ser, hermano, algo que va a fluir en tu vida. Y así, los 9 dones, pero funcionando totalmente. Hoy no. Hoy vemos que de repente funciona, pero no todo directamente. Pero no es que no puedan funcionar, sí pueden funcionar si nosotros damos lugar al Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Pero en el futuro va a ser distinto. Porque te vas a poder proyectar milagrosamente. Ah, es que eso es tremendo, hermano, y eso es lo que viene. Pero ahora puedes disfrutarlo si tú lo crees. Por eso dice Pablo, anhelar los mejores dones. Yo anhelo eso, hermano. Ahora, algo sumamente importante. Cuando uno tiene la convicción y la guianza del Espíritu Santo, que ha recibido una palabra profética y la cree, debe de hacer lo que dice Eclesiastés 11:1. Cuando uno, me explico antes de ir ahí, yo se lo voy a leer acá. Cuando uno recibe una palabra profética de algo, a mí me ha pasado, que a veces el Señor me ha hablado, ¿verdad? Ya sea estoy en un evento o en un lugar, y el Señor me ha hablado a mí y me ha dicho, mira, a esas personas que están aquí sirviéndome, dale todo. Wow, digo yo, ¿será? ¿Eres tú? Pues reconfírmelo. Y me lo ha reconfirmado. Y ha sido impresionante después de esa orden que me ha dado el Señor. Ahí uno debe de actuar, repito, algo sumamente importante, repito. Cuando uno tiene la convicción y la guianza del Espíritu Santo que ha recibido una palabra profética y la ha creído, debe de hacer lo que dice Eclesiastés 11:1, perdón, dice, escuche, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días la hallarás. ¡Wow! Esta palabra es tremenda, hermano. Vamos a explicar. ¿No le parece a usted una paradoja esta palabra? Una paradoja es algo contradictorio, eso significa. ¿No le parece contradictorio lo que está diciendo ahí? Echa tu pan sobre las aguas, claro, claro que sí. Pero para la mente humana, este es algo ridículo. Es una paradoja, porque vaya a pararse en un río usted y eche pan. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Se va a deshacer. Se van a comer los pescados. Van a venir los pescados. Bueno, los pescados es tipo de alma, menos. Pero vas a perderlo. Pero aquí dice que no. Entonces, ¿cómo está eso? Eso tiene una explicación espiritual. Lo tremendo es que para una mente renovada por el Espíritu Santo, no es una paradoja. ¿Por qué? Porque entiende que lo que Dios habla aquí es de la clase de fe más elevada que hay. Porque está hablando de una inversión que tú no sabes qué es lo que va a pasar, pero en el mundo de Dios sí. Porque es una palabra que proyecta, hermano, un resultado futuro. Que vas a hallarlo, porque aquí dice, echa tu pan sobre las aguas y en muchos días lo hallaréis. Alguien con una mente humana te va a decir, tú eres ridículo. Claro, porque la mente natural dice la Biblia, la mente no espiritual, la mente natural, la mente diabólica, dice otra, no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque esas solo se entienden por el Espíritu. ¿Me explico? En otras palabras, en Dios no mires tus metas para el otro día, sino el fruto que puedes producir después de años. ¿Por qué? Porque esta es una palabra profética que no tiene un tiempo específico para su cumplimiento. No.
Echa tu pan sobre las aguas y por muchos días lo hallarás. O sea, quiere decir, no lo vas a encontrar el jueves, el viernes, el sábado. No, echa tu pan sobre las aguas y por muchos días lo hallarás. Quiere decir, no es algo específico, pero que sí lo vas a encontrar, sí. Claro, en otros casos, la palabra profética que uno ha recibido puede haber un tiempo determinado. Es decir, como dice la Biblia, que hay cosas que están escritas para un año, un mes, una semana, un día, un segundo, exacto. Dice que se va a cumplir. Pero en este caso es tremendo. ¿Por qué? Porque aquí en Eclesiastés 11:1, Dios nos está invitando que experimentemos el mundo de la fe. Que experimentes el mundo de la fe, porque uno de los objetivos de Dios en nuestra vida es que experimentemos su mundo. El mundo de Dios es la fe, porque la fe es de Dios, como le he dicho muchas veces. La fe no se aprende en una universidad. La fe no se aprende en la escuela. La fe es depositada en el ser humano cuando recibe a Cristo para que la pueda creer. Si la cree, tiene resultado. Si no la cree, no. Si la hace aumentar, también tiene resultado. Pero si no, no. Permanece ahí. Hay muchos creyentes que se van a morir y se van a ir al cielo sin haber experimentado la fe. Sin haber visto los milagros en su propia vida. No los ha visto y aunque han sucedido, pero como no tienen fe, no ha producido lo que debe de producir. Todo lo que debe de producir. Pero este mundo es el que Dios quiere que experimentemos cuando venimos a Él. Quiere que experimentemos lo que Él dice con respecto a la fe. Y allá en Hebreos, capítulo 11 también, y que van, mire, Eclesiastés 11:1, Hebreos 11:1, mire cómo dice, ahora bien, dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, oiga, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tú miras las cosas antes de que sucedan. Hay muchos que no pueden vivir eso. No, dice yo, si no veo, no creo. ¿Te acuerdas de Tomás? ¿Verdad? Son los tomates. Si yo no veo, no creo. Por eso es que cayó de rodillas Tomás cuando se le apareció el Señor. Porque ahí fue un acto de misericordia. Se le apareció el Señor, hermano, y le dijo, mira, aquí está, mete tus dedos. Yo soy. Y aquel cayó de rodillas. Ahí él, eso sí, fue el único que lo reconoció como Dios, porque ahí se le reveló que Jesús era Dios. Ahí, en ese instante, Dios mío, dijo. Y se postró y adoró a Cristo, reconociendo que era Dios. Ahí fue que se convirtió. Pero note usted, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, yo tengo la certeza de que va a suceder. No sé el tiempo, pero yo tengo la certeza de que tu palabra no va a fallar, Señor. Yo me voy a parar ahí y aunque, como decía, aunque me maten, yo en ti voy a esperar. Wow, hermano, es que eso es tremendo. Eso es fuerte. ¿Ah? Es la convicción de lo que no se ve. Tú miras las cosas como que ya han sucedido. Yo he visto muchas cosas en el campo misionero que me han sucedido por la fe. Solo por creer locuras nada más. Que para otros, por supuesto, ha sido desquiciado. Pero yo he creído. He creído que sucede y han sucedido. No una, muchas cosas. Por la fe. Quizás al principio no se mira nada. Pero sí he visto yo cómo Dios se glorifica y cómo Él en nuestro camino pone esas oportunidades de poder ver su poder. Entonces, el deseo de Dios es que confiemos en la palabra profética y la creamos para adquirir sus promesas. Por eso es bueno leerla. Si usted no la ha leído, léala. Empiece a leer el Nuevo Testamento, haga un hábito. Todos los días póngale un capítulo. Después, cuando menos sienta, le va a dar un hambre que va a querer leer
quizás libros enteros de la Biblia. Bueno, mi experiencia fue esa. Yo cada día leía un capítulo, después 2, después me daban ganas de leer 3, después 4, después 5, me leía hasta 25 capítulos. Es increíble, a mí me pasaba eso. Yo tenía media hora de descanso y estaba con la Biblia y comiendo, con la Biblia y comiendo, y así era mi vida todos los días, hermano. Porque me dio un hambre de leer esto que hacía que vibrara. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la palabra profética es una de las armas más poderosas y seguras que ha tenido el pueblo de Dios en todos los tiempos. En todos los tiempos. Ellos se han agarrado de la palabra de Dios. Tú dijiste, Señor, y aquí estoy. Yo la creo. Mire, a Pedro le revelaron y dijo estas palabras, Pedro, segunda de Pedro 1:19. Dijo, y así tenemos la palabra profética, la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Oyó eso usted? ¿Notó? Pedro afirma que la palabra profética es puro Espíritu Santo y que por esa razón merece más confianza que una voz del aire o aparición angelical. A usted se le puede aparecer como muchos o muchas sectas que a los líderes se les ha aparecido, dicen un ángel y han querido cambiar la palabra. Y por eso han aparecido religiones falsas como los mormones, que dice que se le apareció un ángel y le dijo que cambiara realmente ciertas partes de la Biblia. Eso es totalmente fuera de contexto, diabólico. Y por eso lo decimos abiertamente. ¿Por qué? Porque eso es mentira. La palabra ha sido guardada desde hace miles de años. Y es tremendo porque muchos están dejando la palabra profética, que es más segura. Oye, hermano, hay mucha gente que está dejando la palabra profética creyendo que Dios se equivocó. Ay, hermano, yo cuando oigo ese tipo de gente, dice, no, es una historia nada más. Ahora están creyendo en palabra de sabios de la antigüedad. Ahora están creyendo en mitologías baratas. Y están diciendo que la palabra está equivocada y los mandamientos de Dios. Los que, hermano, lo que está escrito aquí, que por miles de años, hermano, que Dios ha guardado la escritura. Y esto está que hubo un anticristo, uno que vino pues como anticristo, que se llamaba Hitler, que quemó pero miles de Biblias. Y mató todo a un pueblo, 6 millones de judíos, porque él decía, para que la palabra de Dios, esos que dicen de que el pueblo de Dios es judío, yo lo voy a terminar. Pensó que lo iba a terminar. Pero él mató al cascarón, no mató a la simiente. O sea, la simiente siempre estuvo, por eso resucitó en 1948. Y en el 67, en 1967, se instituyó como nación. Hermano, Israel hace 2000 años no existía y no ha habido en el mundo ninguna nación que resucite después de 2000 años que esté caída y hecho ceniza. E Israel resucitó en 1948, como decía la Escritura, como decía la palabra, que Él los iba a renovar y los iba a colocar de nuevo en su tierra. Wow, man, cuando uno lee todo eso, Dios mío, uno dice bárbaro. Y Hitler fue avergonzado y todos los que creyeron en él. Entonces, la palabra profética es para aquellos que la crean y desean de todo corazón que se cumplan ellos. Para ellos es. Claro, los tiempos los maneja Dios, de acuerdo al tiempo que tú decidas de verdad creer en sus promesas. Si tú decides creerla tarde o temprano,
Dios va a obrar. Ahora, cuando uno cree en una palabra profética que lleva como promesa bendecirnos, hay una acción que nosotros debemos de hacer. Recuerde, como le decía ayer, que la fe sin acción no sirve. La fe sin obras es muerta. Es decir, nadie se va al cielo por obras. Nadie entra al cielo por obras. Pero nadie entra al cielo sin obras. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Me explico? Esto es muy importante entenderlo. Hay una acción que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la fe sin acción es muerta. Por ejemplo, echa tu pan. Esto implica hacer una inversión. Echa tu pan sobre las aguas. Yo estoy invirtiendo, pero no sé si lo voy a encontrar ese pan. Pero por la fe yo sé, si la palabra dice que yo lo voy a encontrar de alguna o de otra forma, no de la forma que yo lo eché. Si no lo voy a encontrar de otra forma que Dios va a hacer milagros, señales, maravillas. No sé cuál es la forma que Dios va a usar, pero que lo va a hacer, sí. Otro ejemplo, el que siembra abundantemente, dice, eso implica inversión. Si yo siembro, de seguro voy a tener una cosecha. ¿Por qué? Porque todo lo que siembras, cosechas. Es como el agricultor. Sabe por la fe de que si siembra una semilla de mango, tarde o temprano va a tener mango. Va a aparecer porque es por la fe. Ahí entra la fe del agricultor. Porque hay 5 clases de fe. La fe del agricultor, la fe como fruto, la fe como don, la clase de fe que es la de Dios, la más grande, y la fe salvadora. Si yo le pregunto a usted, ¿usted es salvo? Claro que sí, me dice usted. ¿Por qué me dice que sí? Por la fe. Me explico, pero aquí es tremendo lo que le estoy diciendo yo. Esto aquí está hablando de una inversión que nosotros tenemos que accionar. Otro ejemplo, esfuérzate y sé muy valiente. Esto implica acción para nuestras vidas. Si tú no accionas, no pasa nada. Por eso, hermano, el Señor dijo a Josué, toma tus armas, pero yo voy a ir por delante venciendo a tus enemigos. ¿Oyó? Venciendo a tus enemigos. Tú tómalas. Otro ejemplo, el Señor le dice a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Mire, si Pedro no hace el acto de lanzarse, no hubiera caminado. No. Hermano, Pedro fue muy osado. Lo que le quiero decir es que cuando confiamos en la palabra profética de Dios, Él se obliga, el Señor, a cumplirla y hacer aquellas cosas que nosotros no podríamos hacer. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Yo no sé qué va a pasar. Solo sé que algo va a pasar que Dios se va a inventar y que Dios me va a poner en mi corazón. Pero yo no sé qué va a pasar en estos 2 meses que vienen, en este año que viene, ahora que tomamos otro rumbo. Pero por la fe, yo sé que esa inversión Dios la va a responder. Y Dios va a hacer que nosotros nos gocemos. Por ejemplo, hermano, echar pan y sembrar, como por ejemplo ofrendas y diezmos, tú puedes hacerlo. Pero cómo va a venir tu bendición, tú no lo sabes. Tú no sabes cómo va a venir, hermano, o cómo Dios va a obrar. Pero Dios va a obrar. Quizás no con la forma que tú piensas. A veces quizás va a ser que de otra manera. Quizás tú ni te das cuenta y de repente Dios va a obrar como tú no te imaginas. ¿Por qué le digo esto? Porque ofrendar y diezmar son parte de su gobierno. Leyes espirituales establecidas por Dios para el que las practique y las crea. Son cosas que están en el gobierno de Dios. Y cuando hay cosas que son parte del gobierno de Dios, son inviolables. Por eso es que la ley mosaica es parte del gobierno de Dios. O sea, está ahí ahora la ley, esa ley de los 5 libros pentateucos, está ahí arriba.
porque allá arriba por Cristo las vamos a cumplir, aquí no. Pero como Cristo vino a morir para cumplirlas por nosotros, ¿verdad? Él las cumplió para que tú y yo ya no cumplamos y para que podamos pasar ese tramo, porque si no, no lo pasaríamos. Si Cristo no muere, tú y yo estamos condenados para siempre. Pero Cristo murió cumpliendo la ley para que tú y yo ya no tengamos que cumplir, sino a través de Él. También, hermano, botar murallas como las de Jericó, los Josué no pueden hacerlo, solo Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que hizo Josué acá es obedecer a la palabra profética que Dios le dijo, y le dijo, mira, vos da 7 vueltas. Y el último día da 7 vueltas a la muralla y griten y toquen las trompetas. Eso sí lo podía hacer. Y yo voy a hacer que caiga las murallas. Hermano, es ridículo. Yo imagino que los que estaban alrededor de la muralla se reían. Decía, estos dando vueltas en las murallas. ¿Qué locos son estos? Pero él creía. Josué y Caleb creían que se iban a caer las murallas. Y cuando dieron la última vuelta, dice que gritaron. Hermano, gritaron. Sonaron las trompetas y dice que las murallas cayeron. ¿Y sabe cuál fue el milagro más grande? Para ir a derrotar Jericó. Y que está comprobado, ahora lo han comprobado arqueológicamente. Han comprobado y han ido a ver el lugar donde cayó Jericó. Y usted sabe que Jericó no cayó así, como suelen caerse las cosas, no. Increíble. ¿Sabe cómo fue que cayeron las murallas? Se hundieron como un ascensor. Y el pueblo entró y mató a todos sus enemigos. ¿Qué les parece a usted? Pues no era matado al pueblo si hubiera caído o no. Pero fueron a comprobar y dijeron, ¡qué tremendo! Es verdad. Hoy, arqueológicamente, están descubriendo muchas cosas que la Biblia dice o dijo, ¿verdad? Que son ciertas. Y lo han comprobado con ordenadores. Como cuando cayó fuego y destruyó Sodoma. Los químicos que encontraron ahí son tremendos. Tremendo, ¿no? Entonces las trompetas sonaron y la muralla cayó. También Pedro, él no podía paralizar las aguas, pero sí creer por la fe que Cristo podía hacerlo, hermano. Y creyó en la palabra profética. Por eso Pedro, antes de descender a las aguas, confió en la palabra profética que salió de la boca del Señor. Mire esto, hay que leerlo porque esto es digno de leerlo. Allá en Mateo. Vamos a ver, Mateo capítulo 14, versículo 28 y 29. Dice, respondiéndole Pedro dijo, Señor, porque el Señor se les había aparecido después de resucitado se les apareció en el mar. Y entonces, respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, y no es un fantasma, ¿no? Mándame que vaya a ti sobre las aguas. Oye esto, hermano, qué tremendo. Mire lo que estaba creyendo Pedro. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¡Wow! Es que esto es tremendo, hermano. ¿Notó usted? Cuando uno crea una palabra profética, ocurre el milagro. ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso, hermano, yo quizás en este día no podré hacer el milagro que tú necesitas, la sanidad que tú necesitas, o lo que tú anhelas y deseas, o aquello que quieres de Él, que es imposible humanamente hablando. Eso sí, Dios sí lo puede hacer. Por eso hoy sentí en mi corazón mientras estudiaba este tema que vamos a orar. Yo voy a orar por cada uno de ustedes. Yo voy a orar por cada uno de ustedes. Eso sí, lo que yo puedo hacer como siervo de Dios Altísimo es darte esta palabra profética de parte de Dios y orar para que suceda.
Si tú la crees, Dios puede obrar poderosamente. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor dijo en Marcos 9:23, todas las cosas son posibles para el que crea. Y yo quiero orar por usted y por los que están viéndonos. Pero primeramente quiero orar por los que están ahí, ¿verdad? Y pónganse de pie ustedes, y yo voy a orar por ustedes también, por cada uno de ustedes. Y antes de orar, quiero que se ponga algo en mente, algo que realmente usted necesita que se cumpla, que se haga. Yo ya tengo mi petición, ¿verdad? Primero déjenme orar por los que están ahí, y quisiera que pensaran en algo. Yo no sé, mientras ustedes empiezan a pensar, yo puedo orar por ustedes, para poder orar por todos. Pero yo quisiera que aquellos que están viéndome, oyéndome, y me van a oír, quisiera que pensaran en algo que usted necesita realmente que se haga realidad. El tiempo lo va a determinar Dios, pero por la fe puede ser hoy, ya, ahora. Por los tratos de Dios, bueno, Él tendrá un trato personal con cada uno de nosotros. Pero yo solo quiero que pongamos, yo ya tengo mi petición delante del Señor, ¿verdad? Y ahora la hago pública, ¿no? Mi deseo, mi anhelo. Pero quiero que todos aquellos que me están viendo en este momento, yo sé que hay necesidades, hay cosas que anhelamos, que deseamos que sucedan. Y el Señor me puso en mi corazón que lo hiciera. Primeramente por ustedes que están ahí, luego lo voy a hacer por los que están acá, ¿verdad? Y quiero que piensen algo, aquello que están necesitando de verdad y que es algo que usted necesita realmente. Hay muchas cosas que uno necesita, pero hay cosas especiales que uno necesita. Algo que uno dice, esto es lo que necesito ahora, Señor, que se haga en este tiempo de mi vida o ahora mismo. Lo que sea. Sabe que Dios es el que hace lo imposible posible. Oro por aquellos. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por los que están viéndome y oyéndome, Padre. Te pido que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la fe, vengo delante de tu presencia, Señor, y me uno en aquellos que me están viendo, Padre, y están poniendo y están creyendo que tú puedes obrar un milagro, una sanidad, algo, Señor. Te pido que en el nombre poderoso de Cristo extiendas tú tu mano poderosa, Padre, y que pueda realizarse el deseo, el milagro, el anhelo. En el nombre de Jesús, tus hijos puedan creer que se va a hacer, Padre. Ya sea hoy, mañana, esta semana, este año. Pero ellos lo creen. O en el tiempo que tú hayas definido hacerlo, Padre. Pero lo creemos en el nombre poderoso de Cristo. Se suelta esta palabra profética, Señor, que tú has puesto en mi corazón, y por la fe sea hecho aquello que tus hijos están creyendo que se haga, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesucristo, para la gloria tuya, Padre. Amén y amén.